Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que te encuentres en este preciso instante. Y bueno, pues bienvenido a Mindfulness de parte de Ser to Ser, el cual estamos presentando el día de hoy. Un tema muy interesante, los 8 diferentes traumas que causan en la vida de las personas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esos traumas? ¿Cómo hoy en día nos afecta cada uno de ellos? Y hoy día vamos a tratar solamente 2, pero que nos van a ayudar mucho a cómo comprender un poco el por qué de cierta forma actuamos muchas veces inconscientemente, porque muchas veces incluso hasta durmiendo puedes sentir de cierta forma una sensación de inquietud y que muchas veces no se sabe por qué, ¿no? Ya que hace algunos días acaba de temblar en la Ciudad de México y están pasando muchos acontecimientos pues a lo largo de la Unión Americana y a lo largo de otros países también, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre los 8 diferentes traumas que causan en la vida del ser humano, por qué son y cómo podemos trabajar en ello y cómo podemos salir adelante desde el mindfulness, desde una perspectiva diferente de cómo podemos confrontar esa parte, ¿no? Muchas veces la pregunta es esta: ¿cuántas veces no te has sentido frustrado, frustrada? ¿O cuántas veces no te has sentido cansada, cansado? ¿O cuántas veces no te has sentido solo, sola? ¿O cuántas veces no has tenido una relación difícil? ¿Cuántas veces no has tenido algún fracaso en la vida? Entre comillas fracaso, porque al final son unas lecciones, son lecciones de vida que muchas veces el alma elige ese tipo de situaciones inconscientemente, porque para la mente no hace sentido, ¿sí? Pero para el espíritu y el alma, muchas de esas cosas tienen mucho sentido, porque al final es una lección de vida, ¿sí? Entonces, vamos a platicar sobre diferentes tipos de estrés. Vamos a hablar, punto número 1, diferentes tipos de estrés. Bueno, el día de hoy, ya que hay muchos diferentes tipos de estrés, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre qué es el estrés en sí, ¿no? Cómo nos afecta el estrés, cómo nos afecta en el día a día y cómo podemos manejar el estrés y cómo podemos convivir con el estrés también, ¿verdad? Y bueno, pues el estrés prácticamente se origina de una mala interpretación del cerebro, de una mala interpretación de la mente, de una mala interpretación de nuestras sensaciones, de una mala interpretación de cómo interpretamos la vida en el día a día. ¿Y por qué interpretamos mal la vida? ¿O por qué no sabemos interpretar la vida? ¿Por qué será que no sabemos cómo manejarnos en la vida? ¿Qué será que muchas veces no nos enseñan a cómo convivir con ese tipo de emociones, con ese tipo de situaciones, con ese tipo de circunstancias que se presentan en la vida? Bueno, el estrés, la misma palabra dice estrés, stretch, ¿no? Deriva de la palabra stretch, que en inglés quiere decir estirar, ¿sí? Entonces, estrés sería como algo que estoy estirando, ¿no? Y te estás estirando más allá de tus límites, más allá de tus pensamientos, más allá de lo que tú puedas sentir, ya que se dice que el estrés hoy en día es prácticamente ya está considerándose una enfermedad, ¿sí? Ya que hay diferentes tipos de estrés y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre qué es lo que causan esos traumas, estrés traumático, ¿no?
desde un punto de vista muy sencillo, muy práctico, para que tú puedas comprender y cómo podamos manejar estas situaciones que muchas veces no sabemos por qué llegan o para qué llegan, pero al final es una lección y que muchas veces no es fácil confrontar nuestros propios pensamientos, nuestros propios temores, nuestras propias inquietudes. No es fácil porque se requiere ser valiente. Y bueno, pues el día de hoy te doy la bienvenida a este espacio de Mindfulness y bueno, pues a los amigos de Viajeros de Silencio, a los nuevos amigos que se acaban de integrar ahí al grupo de Viajeros de Silencio, te doy la bienvenida. Este es un espacio donde todos prácticamente aprendemos algo uno del otro, donde compartimos, donde tenemos charlas, ¿sí?, educativas para cómo educarnos mentalmente, físicamente, intelectualmente, espiritualmente, desde el neurocoaching, desde el coaching espiritual, desde la neurociencia, desde la psicología cognitiva, desde el coaching cognitivo, y adoptando ciertas maneras de ser sin cambiar nada. No tienes que cambiar nada, simplemente modificar esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de sentir, que muchas veces no nos funciona en el día a día, pero creo que si trabajamos juntos en ello podemos salir adelante y podemos hacer grandes cosas. Bueno, pues me gustaría saber un poquito de ti. Al final de esta charla me gustaría que compartieras conmigo cuál ha sido uno de los mayores traumas que te ha acontecido y que no has podido superar, porque en sí el dolor, hay un dicho muy famoso que dice: el tiempo es el mejor sabio. Sí, es muy cierto, pero muchas veces dicen: el tiempo cura las heridas. De cierta forma, el tiempo lo que hace es que le pone una cicatriz a la herida que sigue ahí, ¿sí? Pero que si no trabajamos en esa herida, tal vez cierra, pero no cierra por completo. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas cosas ahí adentro de ese ser interno, y que muchas veces nos cuesta sacar eso que realmente nos está incomodando, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre 2 primeros puntos de 8 traumas que causan en el ser humano. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema. Vamos a comenzar con las relaciones sobre traumas emocionales. Bueno, ya que es un partícipe de ese trauma, ¿verdad? Trauma emocional. Bueno, ¿qué sería un trauma emocional? ¿Qué sería en sí la palabra trauma? Pues la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pues prácticamente un trauma es algo que nos afecta verdaderamente desde la niñez, ¿no? Nos afecta, a lo mejor ni tenemos memoria de ese evento que ocurrió en alguna parte de nuestra vida y que inconscientemente nos sigue afectando en el día a día, ¿no? Y que realmente no estamos conscientes de qué es lo que está pasando y por qué estamos actuando de esta manera, ¿no? Por eso es muy importante preguntar a nuestros padres cuál fue nuestra forma de nacimiento, preguntar, aunque te dé pena, aunque sientas vergüenza de cierta forma, pero es muy importante. Al principio, la persona más bien beneficiada vas a ser tú. ¿Por qué? ¿Por qué crees que vas a ser la persona más beneficiada? ¿Por qué? Porque de cierta forma, si tú le preguntas a tu mamá, a tu papá: oye, papá, mamá, ¿cómo fui concebido? Realmente, ¿cuál fue la situación que ustedes tuvieron que vivir cuando yo vine a la vida, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas a veces son muy incómodas, pero son necesarias. ¿Para qué? Para poder confrontar eso y poder saber por qué yo o por qué tú te comportas de esa forma, ¿no? O por qué de cierta forma actuamos inconscientemente de una forma que realmente no nos funciona, ¿no? Entonces,
sería un trauma emocional, como ejemplo en el caso de, yo conozco una persona que estuve charlando con ella hace mucho tiempo y me estaba platicando que ella, esta persona siempre tenía miedo al dormir y se despertaba y teniendo pesadillas. Y no comprendía muchas cosas porque eran sueños que tenía ella de cierta forma, mensajes del inconsciente, ¿no? Que tenía un poco raros, pero que no entendía. Entonces, yo le hice la pregunta, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus padres contigo? Y me hacían la pregunta y me decía, mi papá fueron padres, no fueron personas muy amorosas, pero siempre estuvieron para mí, nunca nos hizo falta nada, pero siempre estuvieron para mí. Pero mi madre era de las pocas personas que, pues muy difícilmente daba un abrazo, ¿no? O muy difícil te decía, te amo, te quiero, qué bien lo hiciste, o X cosa, ¿no? Entonces, yo le hice la pregunta, ¿te has preguntado cómo fuiste concebida o concebido? Y me decía esta persona, nunca me he hecho esa pregunta, porque pues realmente nunca había hablado de esto, ¿no? Entonces le dije, sería importante saber cómo fuiste concebida, concebido, eh, entablar una plática con tus papás y decirles cómo ustedes me concibieron en una situación de ciertas limitantes, o digámoslo, o se tuvieron que casar a fuerza, cómo fue su relación antes de que yo naciera. Tenían problemas, discutían, realmente querían tenerme, no querían tenerme, cualquier sea la situación, yo no lo voy a juzgar, yo simplemente quiero investigar para poder trabajar en mi vida, ¿no? Entonces, esta persona se dispuso a investigar, a preguntar, pues con mucho respeto, ¿no? Con mucho tacto. Entonces, salió de que los papás siempre tenían problemas, siempre tenían discusiones, siempre había peleas, siempre había riñas entre ellos, ¿no? Entonces, eso hacía que la mamá, de cierta forma, no tuviera el apoyo emocional. Digámoslo, estaba el apoyo económico, pero el apoyo emocional no estaba, ¿no? Entonces, todo eso pasa a afectar al bebé, todo eso pasa a afectar a la persona y que inconscientemente al transcurso del tiempo esas memorias se manifiestan, ¿sí? Se manifiestan de diferentes formas, se manifiestan algunas personas les da por llorar, que de repente no saben cómo solucionar un problema y se sueltan a llorar, otras personas se dan por gritar, otras personas les da por evadirse, otras personas tienen pesadillas y sucesivamente así, ¿no? Entonces, hay diferentes factores, ¿no? Entonces, pues prácticamente ese sería en nuestro primer punto de los 8 puntos, trauma emocional. Esa es la pregunta. ¿Tú crees que todos realmente en sí tenemos traumas emocionales en alguna parte de nuestra vida? ¿Sí? No es malo, no es bueno, simplemente es lo que es. Y yo creo en lo personal que si trabajamos fuertemente en ello, podríamos de cierta forma ir soltando esos traumas, esas barreras que de cierta forma nos limitan a realizar y realizarnos como personas y vivir una vida en plenitud. Aunque yo te voy a decir esto, de que las memorias nunca las vas a poder borrar, siempre van a estar ahí, pero lo mejor que puedes hacer es confrontarlas, es de cierta forma aprender a convivir con ellas, aprender a manejar esas emociones que de cierta forma muchas veces no nos impiden avanzar en la vida, ¿no? Entonces, continuando con nuestro tema, bueno, pues este tipo de trauma emocional causa eventos traumáticos de ocurrencia única, por decirlo así, eventos de riesgo de vida. Eventos de riesgo de vida.
Vamos a poner un circuito. Eventos de riesgo de vida. Quizás alguna vez, eventos de riesgo de vida, quizás en alguna parte de tu vida estuviste en un momento de peligro, ¿no? En un momento de angustia y que de cierta forma no supiste cómo manejarlo, ¿no? Por decirlo así, a lo mejor en una parte de tu vida tuviste el riesgo de perder la vida, a lo mejor en alguna parte de tu vida sufriste un asalto, a lo mejor en una parte de tu vida alguien intentó abusar de ti, ¿sí? Tanto fisiológicamente como psicológicamente y emocionalmente. Eso podría ser eventos de riesgo de vida que pueden marcar muy fuertemente la vida de la persona, la vida del individuo, la vida de quien lo vive, ¿no? Entonces, se tiende a que las personas reaccionen de una forma, de cierta forma agresiva, que muchas veces no sabemos por qué esa persona está siendo agresiva o por qué esa persona está reaccionando como está reaccionando, ¿no? Entonces, eso podría ser un evento de riesgo de vida. Y bueno, continuando, esos eventos incluyen catástrofes naturales. Estos eventos incluyen catástrofes naturales. Como en el aspecto de los hermanos que ahorita en este preciso momento están viviendo una situación bastante fuerte en Puerto Rico, lo que está pasando en la Ciudad de México o las personas que pasaron el temblor, las personas que están pasando en Oaxaca y en diferentes partes del mundo donde están aconteciendo eventos sobrenaturales. Eso puede ocurrir también y causar un trauma en la persona, un trauma psicológico, ¿sí? Y que es necesario trabajar eso, ¿no? A lo mejor la pérdida de todo lo que tenías de valor de toda tu vida, perderlo de la noche a la mañana no es fácil, no es fácil confrontar eso, ¿no? Y es una especie de duelo, es una especie de pérdida, ¿sí? Ya que las cosas tienen tu energía, tienen parte de tu vida, ¿no? Tienen ese toque especial, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestro tema, en esa categoría están también catástrofes tecnológicos. Y robo y homicidio. Aquí, en esta categoría, está los catástrofes naturales, los catástrofes tecnológicos. Cuando hablamos de catástrofes tecnológicos, estamos hablando de personas que de cierta forma se quedan sin luz, ¿verdad? Se quedan sin comunicaciones, ¿verdad? Por decirlo así, las personas que de repente se pierden en algún bosque, ¿verdad? Y se quedan sin comunicación ante otras personas, eso está considerado catástrofes tecnológicos que pueden originar un trauma emocional y que bueno, pues es importante trabajar esa parte y cómo confrontar esa parte, ¿no? Cómo convivir con el caos, cómo convivir con el dolor, cómo convivir con la angustia, cómo convivir con nuestras propias inquietudes, con nuestros propios temores, que al final no son de nosotros, simplemente es algo que el cerebro crea para, de cierta forma, que la persona sobreviva y salga adelante de esa situación. Pero muchas veces lo que pasa es de que el cerebro
se queda de cierta forma estático en esa situación y pasa el tiempo y él no conoce el espacio y tiempo, pueden pasar muchos años y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues parece que ahí está sonando un teléfono. Y bueno, vamos a continuar con esta temática. No hay problema, no pasa nada, solamente vamos a pedir que apaguen ese teléfono. Está bien. Bueno, continuando con esta temática. Traumas recurrentes, ¿qué son? Vamos a hablar sobre el número 2. Traumas recurrentes, ¿qué son? Versus eventos traumáticos. Bueno, en esta categoría, cuando hablamos de traumas recurrentes, ¿qué son? Versus eventos traumáticos, ¿no? Los eventos traumáticos son eventos que realmente están fuera de tu alcance, son eventos, la mayor parte, naturales, ¿verdad? Como ejemplo, no sé, una inundación, un temblor, un incendio, son eventos que pues realmente no están al alcance de nosotros, que son eventos naturales que pasan a afectarnos y que de cierta forma crean un trauma en las personas, en la sociedad, ¿no? Y aquí le puse versus eventos traumáticos. ¿Qué serían los eventos traumáticos? Bueno, pues los eventos traumáticos están considerados como relaciones adictivas, relaciones enfermizas, relaciones donde ha habido golpes, donde ha habido, de cierta forma, un engaño, una decepción amorosa, deshonestidad, donde no ha habido, de cierta forma, integridad, tanto de una parte o de las dos partes, ¿no? Entonces, muchas veces se cae en ese juego donde las personas tienden a hacer una guerra de egos, ¿no? A ver quién tiene un ego más superior que el otro, ¿no? Entonces, eso causa que de cierta forma en el futuro, esta persona que vivió estos eventos traumáticos ya no tenga la misma confianza que tenía cuando conoció a alguien, ya se mete en relaciones que de cierta forma ya no es lo mismo, ya se ha perdido la conciencia, ya de cierta forma se ha perdido el respeto por sí misma o por sí mismo y que realmente eso causa, de cierta forma, un trauma en la persona que a lo mejor la persona ni se da cuenta, a lo mejor las personas dicen, no, pues todo está bien, tengo un trabajo estable, tengo una casa, como, visto y todas estas cosas, ¿no? Pero la vida va más allá de eso, ¿no? La vida es mucho más allá, es mucho más allá que vestir, comer, cansar, dormir y todo esto, ¿no? Lo cual no es malo, pero tampoco no es eso la vida en sí, ¿no? Es parte de la vida. Entonces muchas veces pensamos que el tener todo eso en conjunto, pensamos que vamos a ser completamente felices, ¿no? Y nos olvidamos de lo más importante, de nuestro yo interno, de esos problemas que en alguna parte de nuestro yo están ahí y que están causando de cierta forma estragos. ¿Por qué? Porque a veces lo miro en el supermercado, a veces veo a mujeres o niños que pues son niños y que la mamá llega a desesperarte tanto que les grita tan feo que descargan toda su ira, todo ese trauma, todo ese enojo, toda esa rabia, lo descargan sobre el pequeño, ¿sí?
Entonces se hace hereditario, son emociones hereditarias que se van pasando de generación en generación y que las personas inconscientemente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en alguna parte de su vida vivieron eventos traumáticos. Probablemente eso tenga que ver con un abuso sexual, algún abuso emocional, algún abuso psicológico y algún engaño, o que la pareja de cierta forma pues haya abusado de su autoridad, ¿no? Y muchas veces llega ahí hasta la violencia doméstica, ¿no? Que ya son puntos verdaderamente delicados que las personas necesitan trabajar esa parte, ¿no? Ambos, ¿no? Porque para que suceda algo siempre tiene que ser de dos personas, ¿no? Pero hay que estar conscientes y realmente buscar el apoyo, ¿no? Buscar el apoyo de un profesional y trabajar eso, ¿no? Entonces, si tú me preguntarías, ¿cómo yo puedo superar todo esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo en este preciso momento? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la solución es sencilla. Prácticamente nada de esto ya lo puedes cambiar, porque ya pasó, ¿sí? Pero en tu mente puedes empezar a solucionarlo, ¿sí? Y de cierta forma empezar a trabajar con eso, ¿no? Empezar a preguntarte, empezar a investigar por qué pasó esto, qué hice, cómo fue mi nacimiento, por qué es mi manera de ser ahorita, actualmente, por qué trato de buscar las distracciones para sentir que estoy sanando algo que está ahí, ¿no? Porque muchas veces se busca distracciones externas para sentirte aliviado de ese dolor que está ahí, ¿no? Y que muchas veces no se quiere confrontar porque duele, ¿no? Es como el tener una aguja enterrada y que no la quieres sacar y que por ahí la dejas y va aumentando, ¿no? Y que muchas veces no se es responsable del dolor. El paso número 1 sería reconocer que tengo un problema o que hay un problema en casa, ¿sí? Que hay un problema grave y que antes de que se agrave esa situación es mejor confrontarla, ¿sí? Porque el día de mañana se tiende a que dicen, no, pues ya mañana, ya pasó, ya no pasa nada, ¿no? Y esa situación sigue agraviándose y se sigue extendiendo, siendo tan tolerante que no sabes qué tanto pueda pasar esto, ¿no? Pueda llegar a un punto donde pueda suceder una desgracia. Entonces, ese sería el punto número 1, reconocer que hay un problema. Punto número 2, buscar ayuda profesional, buscar de cierta forma alguien que nos apoye, desde que tenga de cierta forma una educación, que tenga, preguntar por sus certificaciones, preguntar dónde estudió, es bueno investigar, ¿sí? Y buscar la ayuda profesional, porque muchas veces se busca la ayuda y de repente se ventilan situaciones, ¿no? Y ya todo el mundo la sabe. So, busca a alguien que realmente sea profesional, que tenga una licencia, pues una certificación que lo avale el Estado o el gobierno, ¿no? Porque ese tipo de personas pues va a ser más respetuosa pues de cierta forma no va a arriesgar su licencia, ¿no? Entonces, sé que hay muchas personas muy buenas allá afuera, pero es importante buscar un profesionista, ¿sí? En el tema. Y el punto número 3, trabajar desde el neurocoaching, ¿no? Trabajar, muchas veces lo que comemos no nos apoya. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una inflamación en el cerebro y hay partes del cerebro que están inflamadas y que muchas veces hay bloqueos mentales, hay vórtices mentales que es necesario quebrar, ¿sí? Y bueno, pues estos serían algunos puntos que podría yo recomendarte. Y hay muchos más, ¿no? Pero sé que hay muchos temas que platicar. El día de hoy solamente platicamos sobre 2 temas, sobre los diferentes tipos de estrés, sobre traumas emocionales, sobre eventos de riesgos de vida. Estos eventos incluyen catástrofes naturales también
Y catástrofe en tecnología, robo y homicidio. Segundo tema, traumas recurrentes, que son versus eventos traumáticos, ¿no? Por eso es muy importante trabajar en nuestra persona, buscar el apoyo necesario, ¿sí? Todo esto lleva tiempo, todo esto es un proceso, realmente es un proceso de vida y que realmente a mí me recuerda esto, ¿no? Que justamente hace algunos días estaba escuchando la historia del hijo de Blue Demon, que no es su hijo, ¿sí? Blue Demon es un luchador, ¿verdad? De la Ciudad de México. Y su historia es muy interesante, bastante interesante, porque él vivió todo esto. Vivió el temblor de México, el temblor de hace algunos años que sucedió en la Ciudad de México, vivió muchos eventos bastante fuertes, ¿sí? Él contaba que cuando él estaba chico, prácticamente Blue Demon y su esposa nunca pudieron tener hijos, ¿verdad? Entonces, al verlo a él, lo adoptaron, ¿verdad? Pero su mamá, no, realmente a veces las personas no saben cómo expresar su cariño y terminan siendo bastante egoístas, ¿verdad? Bueno, pasó esto. En ese evento pasó que los padres de Blue Demon, pues, genéticos, los padres biológicos, muy bien, los padres biológicos decidieron de cierta forma decir, no queremos dar en adopción a nuestro hijo, quiero que crezca con nosotros, que nosotros les vamos a dar una buena maldición y eso y aquello. Entonces, Blue Demon decide regresar al hijo, ¿verdad? Con todo el dolor de su corazón. Bueno, pasan los años y, y una ocasión, él decide tomar la decisión de salirse de su casa a los 11 años, aproximadamente. ¿Por qué? Porque él tenía un padrastro. Él tenía un padrastro y este padrastro lo que hacía todas las noches, porque su mamá era alcohólica, ¿ok? Era alcohólica, era drogadicta y durante casi 4 años vivió este trauma, esta incertidumbre, ¿ok? Todas las noches el papá agarraba una caja de madera, metía al niño y clavaba la caja. Todas las noches pasaba lo mismo. Todas las noches clavaba la caja y el niño, a los primeros días, las primeras semanas, decía que era algo desesperante, era algo frustrante porque no podía ir al baño, golpeaba la caja y nadie lo escuchaba porque su mamá trabajaba de noche y el tipo simplemente quería irse a la calle a usar drogas, su padrastro, ¿ok? Bueno, pasa esto y llega a un punto donde el niño empieza a asimilar el evento y dice, no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada respecto ahorita, no tengo los medios, no tengo la fuerza para quebrar esta caja, no tengo los medios para cómo me escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Lo que hace este niño empieza a usar algo que se llama la fantasía, la imaginación. Empieza a usar la imaginación como una fuente de escape, pero no una imaginación ficticia, sino una imaginación en el mundo en el que vivimos actualmente, en el aquí y el ahora. Es muy interesante lo que hizo él. Lo que hizo fue que empezó a imaginar que esa caja de madera
era un avión, porque desde niño siempre quiso volar, siempre quiso ser un piloto aviador. Pues bueno, agarra, se imagina que esa caja era un avión y todas las noches cuando lo metían en esa caja, clavaban la caja, él ya sabía que llegaba el momento para empezar a viajar en su avión imaginario, en medio de la oscuridad, en medio de un lugar tan pequeño. Pasó el tiempo, llega el momento donde pasó un acontecimiento mucho más fuerte, el padrastro lo golpea casi pues ya a un niño de 10, 11 años, pues una persona bastante agresiva, el padrastro lo golpea y el niño sale huyendo hacia la casa de Blue Demon. No lo encuentra, pregunta dónde estaba, ¿no? Va y lo va a buscar hasta la Arena México. No lo dejan entrar al niño. Va saliendo de luchar Blue Demon y lo ve y le dice, ¿qué haces aquí? Déjenlo pasar, él es mi hijo, ¿no? A pesar de que ya había pasado aproximadamente de 3 a 4 años que ya no se veía. Él decía, siempre vas a ser mi hijo, ¿no? Entonces, desde ese momento, Blue Demon adopta al niño, ¿sí? Entonces, lo adopta y desde ese momento, no desde ese momento, su vida ya había cambiado desde antes, porque él había modificado lo que estaba viviendo en este momento. Él había visualizado, él había usado el poder de la imaginación en medio del trauma emocional, en medio del caos, en medio de las catástrofes naturales, en medio del homicidio, del robo, porque le estaba robando su niñez, le estaban cometiendo homicidio, le estaban matando sus emociones, le estaban matando su inocencia. Traumas recurrentes, ¿sí? Aquí había un trauma recurrente con el hijo de Blue Demon Jr. Bueno, pues pasa que desde ese momento se va a vivir a la casa de Blue Demon y desde ese momento empieza otro estilo de vida. Empiezan las demandas, empieza la lucha por el niño, pero al final Blue Demon gana la custodia y llega a adoptar a 2 papás más, a una mamá y un papá que nunca tuvieron la posibilidad de tener un hijo biológicamente hablando, pero que ya tenían a alguien a quien amar, ¿sí? A alguien a quien entregarle todo ese amor y todo ese cariño, ¿no? Entonces, en medio de todo ese trauma, cuenta él, Blue Demon Jr., cuenta él que él recibió ayuda psicológica, recibió ayuda profesional. Y lo más interesante de esto es que le preguntaron, ¿por qué hablas con tanta naturaleza de que tuviste una mamá drogadicta y un padrastro alcohólico que te golpeaba desde los 8 años, que ibas a la primaria sin desayunar y que llevabas, en vez de llevar una mochila normal con útiles y un uniforme, llevabas una bolsa de plástico y ahí llevabas tus uniformes y que muchas veces hasta casi descalzo te ibas a la escuela, porque no había los medios, porque su mamá se gastaba el dinero en las drogas, porque papá era alcohólico, porque había un grupo, un mundo de caos, ¿sí? Y de incertidumbre. Y cómo es que viviendo tanta violencia, viviendo tanta humillación, viviendo tantas carencias en tu vida, puedes hablar tan tranquilamente sin llorar.
Y aquí está lo más importante que el mensaje que te quiero proyectar el día de hoy. El mensaje es este que dijo él. Yo comprendí que ese era su mundo de ellos. Ellos vivían en un mundo de caos y que no los podía juzgar, porque ahí me tocó vivir. No fue algo que yo elegí conscientemente, ¿ok? Conscientemente, dice. Pero a lo mejor mi alma había elegido vivir ese evento para aprender una lección. Y al final comprendo que adopto a 4 padres, 2 que me dan una gran lección de vida y 2 que me dan todo lo que la vida me había quitado en algún momento. Cuando yo comprendo eso, dice él, cuando yo comprendo eso, me cae cáncer, me cae esa enfermedad terrible, dice él, le cayó cáncer cuando él comprendió eso. Qué curioso, ¿no? Cómo trabajan las enfermedades con las emociones, ¿sí? Cae cáncer y ya cuando le cae el cáncer, dice, bueno, pues ahora tengo que aprender a pelear con esta enfermedad y de cierta forma a convivirla. No la acepto, pero tampoco voy a dejar de parar de vivir, ¿no? Entonces, agarra y empieza a recibir ayuda psicológica, empieza a recibir coaching, llamémoslo así, empieza a recibir ayuda profesional, ¿ok? Bueno, esto es un lapso de muchos años, ¿sí? Fallece su mamá adoptiva y al poco tiempo fallece su mamá biológica y al poco tiempo fallece el padrastro y al poco tiempo de que falleció su padrastro conoce a su verdadero padre biológico y en vez de reclamarle y de decirle ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo primero que hace es preguntar, tomando la responsabilidad y diciendo, quiero que seas lo más honesto conmigo que puedas, quiero hacerte una pregunta, lo más honesto quiero que me respondas. ¿Cuál fue la relación con mi mamá? ¿Y por qué se dejaron? ¿En qué circunstancias yo nací? Quisiera saber para trabajar por mi bienestar, porque ahorita, en este preciso momento, dijo él, estoy viviendo una enfermedad muy terrible y no creo que esta enfermedad pertenezca a mi cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, empiezan a tener un diálogo muy responsable. Ya no había a quién reclamar, ¿no? Solamente existía una sola persona. Curiosamente quedaron sus 2 papás, Luz Demon y su papá biológico. Bueno, cuando él empieza a trabajar desde un punto responsable esta situación, ¿verdad? Sin volverse la víctima, simplemente mirándolo con otro punto de vista muy diferente, ¿sí? El dolor estaba ahí, el sufrimiento estaba ahí, el trauma estaba ahí, la furia estaba ahí, todas esas emociones rezagadas estaban ahí. Entonces, ¿sabes qué hizo él? ¿Qué voy a hacer con toda esta energía? Es tanta energía que no sé cómo procesarla. Entonces, a través de la terapia, poco a poco, fue procesando esa energía, esas circunstancias, esas emociones, ese dolor. Y cuando él empieza a trabajar con su vida, que llevó muchos años comprender que gracias a ese evento, que gracias a esa caja donde lo tapaban, él se convirtió en un gran piloto aviador y que pudo realizar sus sueños y que pudo tener 4 padres. Y dijo él, ahora comprendo que tengo 2 padres biológicos y 2 padres espirituales. Y que ninguno de ellos
es mejor ni es peor. Simplemente llegaron a mi vida porque tenían que llegar a mi vida en ese preciso momento. Pero eso se requiere un nivel de conciencia y de compromiso. ¿Con quién? Conmigo mismo. Eso se requiere compromiso con mi persona, con la persona más importante, que soy yo. Yo soy la persona más importante. Yo soy la creación de un ser divino, llamémoslo Dios, Yahweh, no lo sé, universo, el eterno, la manifestación del amor. De que no es casualidad que estés mirando este video, y no es casualidad que probablemente, no sé si esté alguien conectado ahí en Facebook o no, no sé cuántas personas vayan a ver este video, a lo mejor, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500, a lo mejor hasta 1,000,000, no lo sé, no sé. Pero algo sí sé, que el mensaje es para ti en este preciso momento. Y que solamente soy yo, un canal de base, solamente como un tubo, así en L, que pasa la información de allá arriba de un ser supremo que tiene tantos nombres, pero algo sí sé, que ese ser supremo, por amor, me está dando este mensaje, para ti y para mí, sin importar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque hay algo que se llama respeto del libre albedrío. Bueno, esa fue la historia de un personaje que superó el odio, que superó los traumas, que superó el homicidio, que superó todo lo peor que le pueda pasar a una persona, al menos a su nivel, ¿no? A lo mejor tú has pasado cosas peores, ¿no? A lo mejor tú puedas decir, no, es que lo que es no es nada, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a hacer alarde del dolor y del sufrimiento, o vas a tomar responsabilidad y decir, sí, me pasó esto, estoy consciente de esto, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿O vas a seguir presumiendo que a ti solamente te pasa eso y que nadie más tiene una vida tan difícil como la tuya? Bueno, pues el mensaje, sé que ha sido un poco directo, fuerte, pero así se dan las cosas, ¿no? Yo simplemente estoy siendo un canal, un mensajero, alguien que simplemente te manda el texto de alguien que ya lo hizo, ahí arriba en el universo, ahí arriba dentro de tu ser, que tú sabes muy bien lo que tú tienes que hacer. No esperes que nadie te diga nada, porque nadie tiene la verdad absoluta. Solamente la verdad está en ti, en la persona más importante. Tú eres la persona más importante. Nunca se te olvide que si estás entre millones y millones y millones y millones de posibilidades, eres tú, y que tienes una gran misión muy importante, y no te evadas de eso. Trabajemos con ese ser interno maravilloso. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Te doy las gracias por tu tiempo, gracias por
por permitirme entrar en tu espacio. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video, para escucharlo, para compartirlo a los amigos, donde quiera que lo estén escuchando, cualquier parte del mundo, o a cualquier hora. La hora que te dispongas a escucharlo es perfecta, es ideal. ¿Vale? Pues te mando un fuerte abrazo, gracias, y si tienes una pregunta, un comentario, me gustaría saberlo, me gustaría que lo escribieras ahí en la parte de abajo, ahí puedes escribirlo, ahí puedes también compartir este video, y bueno, pues es muy importante trabajar con nuestro ser interno. Yo en mi persona doy terapias individuales y a veces grupales, pero si sé yo de alguien, si tú me mandas un texto y tú me dices, vivo en tal lugar, conoces de alguien que me pueda apoyar en mi área, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Te voy a recomendar a alguien que realmente esté parado por el ser, esté parado por esa persona más importante, maravillosa, con todos sus defectos, con todas esas virtudes, con todo lo negativo que tú quieras ponerle, si quieres. Con todo eso, hay un ser de luz dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos los personajes que vas recorriendo y mirando en la calle. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Gracias, esto fue Mindfulness, esto fue un espacio donde practicamos diferentes tipos de temáticas, y pues el día de hoy hablamos sobre los 2 traumas emocionales de 8, entonces nos faltan 7 para completar nuestra temática, ¿vale? Si tú tienes alguna sugerencia, ¿verdad?, que pueda apoyarnos positivamente, es bienvenida. Si tú ocupas algo de mi persona, probablemente ocupas charlar con alguien, ¿sí? Y de repente yo te pueda escuchar, ¿sí? Y podamos juntos encontrar la solución, ¿sí? Hacer desde el neurocoaching, desde el coaching, ¿sí? Porque un coach es el que te acompaña, no es el que te da todas las respuestas, no, es el que te apoya a encontrar la respuesta a base de preguntas, ¿sí? A base de una pregunta. Es tan magnífica la mente que cuando tú le preguntas, ella misma ya tiene las respuestas. Solamente que hay que hacer las preguntas adecuadas, ¿sí? En el preciso momento. Y bueno, pues aquí estoy. O si algún día se ofrece alguno de mis servicios, con todo gusto, ahí estoy. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Te deseo un excelente día. Gracias por estar aquí en este preciso momento. Nos vemos hasta la próxima, y gracias y un abrazo. Y te quiero dejar con esta frase que dice así: voy a borrar esto, ¿me permites? Y te voy a dejar toda esta frase que dice muy sencilla, muy sencilla. Que dice así: el perdón no se le niega.
Esta frase dice así: el perdón no se le niega a nadie, pero la confianza nunca se recupera. Nunca le niegues el perdón a nadie. Nunca, nunca. Pero tu confianza es invaluable. Bueno, pues te dejo. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima vez, próxima semana. Un abrazo. Hasta la próxima.